todos, los saludamos en el nombre de Jesús. Les damos la bienvenida a este último domingo del mes. Es increíble cómo se pasó tan rápido el tiempo. Y el día de hoy nosotros queremos compartir un mensaje con ustedes, y es no perder la esencia que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Esto quiere decir que nosotros no nos dejemos influenciar por la corriente de este mundo. Y esto lo podemos ver en Jeremías 15:19, en la parte B. Nos dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y como dice Nati, que no sigamos la corriente de este mundo. Podemos analizarnos a través de lo que estamos consumiendo, a través de lo que están viendo nuestros ojos, las redes sociales, la televisión, los distintos medios de comunicación, lo que estamos escuchando, qué tipo de música está alimentando nuestros oídos, está alimentando no solamente nuestros oídos, sino que también nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. O las personas también que estamos escuchando, sus consejos, sus recomendaciones, hacia dónde nos están llevando. A veces quizás nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros amigos, nuestros cercanos nos pueden recomendar irnos en contra de lo que dice su palabra. Pero el seguir la corriente solamente nos va a llevar a un mundo sin propósito, Amén. a la muerte, como dice la palabra, la muerte espiritual. Por eso vemos a gente que no quiere vivir, vemos mucha depresión, mucha ansiedad, muchos problemas al nivel de la mente y también los que yo les digo los cara de limón, aquellos que siempre están enojados. Se puede entender que nosotros a veces nos enojemos porque tuvimos un mal día, pasamos por circunstancias malas, pero hay gente que siempre está enojada y siempre está reclamando por cosas y siempre está eh, queriendo reclamar sus derechos, entre otras cosas. Lo peor es que no solamente en el mundo podemos ver eso, sino que también eso se está metiendo en la iglesia. Y estamos perdiendo quizás Amén. el agradecimiento al Señor y solamente nos estamos centrando en las cosas que no nos gustan y estamos abriendo nuestra boca incluso para quejarnos solamente y murmurar de las cosas o personas que no nos agradan. Y eso no es la actitud correcta porque si no somos agradecidos ahora con lo que tenemos, cuando tengamos lo que más queremos o queramos y cumplamos esos proyectos, tampoco vamos a ser agradecidos. Por eso, seamos agradecidos. Ahora les queremos dar un ejemplo de cómo tiene que ser también nuestra actitud. Amén. Y este segundo ejemplo está en Hechos 5:41. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio y gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En este versículo les comentamos un poco, los discípulos se habían ido a un lugar, a una ciudad, a compartir la palabra, a dar a conocer el nombre de Jesús, pero ellos no tuvieron un buen recibimiento. De hecho, fueron encarcelados, fueron torturados, sufrieron, como dice acá la palabra, por causa del nombre. Pero acá la actitud correcta que ellos tuvieron fue salir gozosos de ese lugar, a pesar de la situación en la que se encontraban, que estaban padeciendo, estaban siendo torturados. Ellos salieron contentos por entregar el mensaje, por entregar la palabra del Señor. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Estamos pasando por situaciones difíciles, estamos en medio de una pandemia, todo ha traído consecuencias malas, por causa de la pandemia, pero nuestra actitud es ser agradecidos cada día por todo lo bueno que es el Señor con nosotros, por todo su amor que nos entrega cada día, por sus bendiciones, porque nos cuida, porque nos protege, porque siempre está con nosotros. Y por lo que decía Esteban al principio, por la esencia que pone en cada uno de nosotros. Esa es la actitud correcta que debemos tener, que a pesar de la situación en la que nos encontremos, ser agradecidos por todo lo bueno que es el Señor con nosotros. Si Dios quiere realmente que disfrutemos esta vida, dice que Él nos quiere ver como niños, Amén. no infantiles, sino que en el aspecto de que los niños disfrutan y tienen un buen pensamiento, no andan pensando en solamente reclamar o en buscar el lado malo de las cosas, sino que ellos disfrutan de las cosas que tienen en su entorno, son capaces de hacer un palo, un juguete, son capaces de jugar con tierra, son capaces de apreciar los pequeños detalles que quizás más grandes uno no los está valorando. Por eso no seamos cara de limones, sino que seamos agradecidos con el Señor. Podemos tener muchos motivos para quejarnos, pero vamos a tener mucho más para agradecerle a nuestro Señor Jesús. Que sean todos muy
bendecidos. Amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. En ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Hola mis hermanos, un día más para alabar y bendecir el nombre de Jesús. La clave principal de un hijo de Dios es poder derramarse ante su presencia,
porque así conocemos el corazón, conocemos lo que Él quiere para nosotros. Es por eso que a través de esta alabanza te invito para que puedas derramarte en su presencia, puedas alabar y bendecir su nombre. Amén.
rendido llorar y ser derramar, amarte en profunda intimidad. Gloria a ti, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder estar juntos nuevamente a través de estas líneas. Y como dice la palabra del Señor, este es el día que el Señor hizo. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, esperando en el Señor que lo que hagamos hoy día, honremos al Señor con nuestra alabanza, con nuestra dedicación, con nuestra entrega, con nuestro tiempo y le demos la gloria a Él. Vamos a compartir la palabra. Estamos en un tiempo en que se está llevando, se nos está despertando nuestro espíritu, se nos está enseñando de que debemos ser una iglesia que busque al Señor, una iglesia que le agrade al Señor. Y para ello, hoy día vamos a estudiar a través de la palabra a un hombre del Antiguo Testamento que escogió, que decidió buscar a Dios, agradar a Dios y obtuvo lo que él quiso y obtuvo las promesas que Dios le había dado para él. Y quiero llevarlos en esta mañana a Segunda de Crónicas capítulo 14. Vamos a hablar de un hombre que se llama, un rey más bien dicho, llamado Asa. Este rey entró a gobernar en una edad muy temprana, reinó 41 años. Y este varón, cuando fue colocado como rey del pueblo de Israel, él tuvo que escoger, él tuvo que decidir, él que tuvo que tomar una decisión y determinarse. La situación del pueblo no era buena, estaba en el caos, estaban alejados de Dios, con problemas, dificultades. El país estaba totalmente desorientado y lejos totalmente del Señor. Y este varón decide tomar la mejor decisión, buscar a Dios. Vamos a ir a Segunda de Crónicas capítulo 14 del 1 al 8. No le voy a leer todo el texto, pero sí dice reinado de Asa. Dice que el padre de Asa fue sepultado y su hijo, o sea, él entró a reinar en el país y estaba desorientado. El país estaba totalmente desordenado. Tal vez las circunstancias con hoy día no son tan diferentes. Dice la Biblia que en el versículo 2 que Asa hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasó con Asa? Asa quiso agradar a Dios. ¿Y qué significa agradar a Dios? Agradar a Dios es complacer, es deleitarse. Agradar es tener un espíritu de querer adorar y bendecir y hacer sentir bien a Dios. Y eso es lo que Asa quiso hacer. Asa se decidió y se determinó. Él tuvo en su corazón la disposición de querer adorar a Dios. Y es en este ámbito que quiero llevarles para que podamos en este día aprender los principios de cómo ser, los beneficios también, de cómo agradar a Dios y lo que conlleva ese deseo en nuestro corazón como pueblo, como iglesia. Asa, dice la Biblia, que fue un hombre que decidió, por lo tanto tuvo que determinarse. No fue un hombre que llegó nomás y dijo, bueno, voy a seguir la corriente de los que están a mi lado y voy a hacer lo que ellos me digan, sino que él tomó una decisión y esa decisión fue determinante y definitiva para él como rey y también para el pueblo y su familia. Asa fue un hombre que realmente valoró la importancia de buscar a Dios y de tener un tiempo con Dios, porque él también aprendió a disfrutar de esos beneficios. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Dice la Biblia que Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Jesús en Juan 8:29 dice que el Padre siempre está con él, porque él hace siempre lo que le agrada.
no su propia voluntad. Y también la Biblia nos dice que cuando Jesús se bautizó, en Mateos, dice que del cielo salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios testificando en favor de su Hijo. Y ese es el ejemplo que Jesús nos deja. Nos deja a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que aprender a agradar al Padre como Jesús también lo hizo. Y quiero llevarles en esta hora a que, ¿por qué Dios quiere eso? Porque Dios tiene bendición para nosotros y no maldición. Por lo tanto, dice que agradar es deleitar, es complacer, es deleitarse. Jesús en Mateo 22:36 dice que el mandamiento, uno de los mandamientos más grandes es: amarás al Señor tu Dios. Pero no dice solamente eso, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y quiero llevarles, mire, cómo fue lo que la determinación del rey de Asa. Este varón quiso agradar a Dios y fue un desafío para él, pero era el anhelo profundo de su corazón, el que nació de él, el darle a Dios el primer lugar, porque el querer agradar a Dios significa que yo quiero darle el primer lugar. Y mira lo que dice que quitó los altares, los lugares altos, quebró las imágenes de acera, destruyó, dice, todos los símbolos, y mandó también al pueblo a que buscaran a Dios y que pusieran por obra sus mandamientos. El pueblo se había olvidado de Dios, de sus mandamientos. El pueblo se había vuelto idólatra. Y el rey Asa, como había sido él ahora puesto como rey, él determinó para él y para su pueblo un estilo de vida, una conducta que les iba a conducir a acercarse nuevamente a Dios. Dice que quitó todo aquello. Si usted lee de 14, del 1 al 8, dice que quitó todo, o sea, la mayoría, no todo. La mayoría de las cosas derribó. Y dijo también que edificaran ciudades. ¿Por qué? Porque él sabía que todas esas tierras Dios se las había dado. Era la herencia que Dios le había dado al pueblo de Israel y las estaban descuidando. Y dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado, dice, y él nos ha dado paz por todas partes. Mire, el hecho de buscar a Dios, la experiencia que experimentó este varón, este rey. Ustedes saben que todos sabemos que un rey es un hombre valiente, decidido, que lleva al pueblo a ganar batallas, a conquistar. Y este rey lo primero que hizo fue tomó una determinación de buscar a Dios, luego obedeció a Dios, oyó la voz de Dios. Dice la Biblia y que él se dejó enseñar por Dios, guiar por Dios. Entonces es importante lo que Asa podemos aprender de él. No le voy a hablar de las reformas que él hizo porque Dios me habló a mí en lo personal a través de esta palabra. Y quiero compartirle a ustedes, miren, lo maravilloso que es, lo que implica ser uno que agrade a Dios. Y es lo que Dios nos está llevando en este tiempo, a que su iglesia tiene que anhelar imperiosamente el agradar a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Primero con una determinación, con una definición, un deseo profundo en el corazón de querer agradar a Dios. ¿Para qué? Como una forma de honrarle, como una forma de bendecirle, como una forma de decirle, Padre, yo quiero agradarte porque tú eres lo máximo para mí. Cuando usted y yo hacemos algo por nuestra familia, lo hacemos para que se alegren. Cuando le cocinamos rico, cuando le compramos algo, cuando hacemos algo en beneficio de ellos. ¿Y qué esperamos nosotros que nos diga? Oh, qué bueno, qué rico. Porque son valorosos para nosotros. Dios nos está enseñando en este tiempo también, a través de este rey, cómo nosotros debemos valorar a Dios. Y es a través de querer agradarle a Él. Y dice este varón que decidió buscar a Dios, se determinó profundamente en su corazón. La primera cosa que usted y yo debemos hacer como iglesia es determinarnos a buscar a Dios. El Salmo 104:5
Se los voy a leer. Me gusta mucho también lo que dice. 105:4. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. El buscar significa que algo se ha perdido, que no lo tengo, que ya no lo tengo. Por eso es que Dios motiva y despierta el espíritu de Asa y también nuestro corazón, porque cuando buscamos algo es porque no lo tenemos o porque se nos ha perdido. Y dice que cuando lo buscamos, dice, buscarlo siempre, buscar su rostro, porque el querer agradar a Dios, el buscar su rostro, es buscar la presencia de Él, es tener comunión con Él, es tener intimidad con Él. Y eso es lo que nos invita ahora, y es lo que Asa quiso hacer, no solamente él como una necesidad que él tenía, sino que también impuso esa necesidad al pueblo de volver a su Dios, de volver a amar a Dios para disfrutar de esa bendición que ya no la tenían. Y dice también que una vez que usted y yo nos decidimos a agradar a Dios, tiene que haber una determinación a obedecer. No podemos nosotros decir quiero agradar a Dios si no hay una obediencia, porque de ahí parte todo. Si yo obedezco, me van a dar ganas de agradar a Dios, me van a dar deseos de orar, deseos de tener intimidad con Dios. Si yo obedezco a Dios, como dice Juan 14, cuando Jesús le dice, si obedecéis mis mandamientos. Entonces tenemos, la obediencia está todo las características de cómo Dios quiere que nosotros le agrademos y le honremos. Y dice que este varón, luego de que decidió buscar a Dios, luego que empezó a hacer cambios en el templo, acuérdense que antes había un templo donde se iba a adorar, hoy día usted y yo somos el templo de Dios. Entonces Dios me está diciendo a mí, Gladys, búscame, porque tu templo necesita cambios. Tú necesitas cambiar cosas en tu vida. Me necesitas. Y yo te hago la invitación. Dios me invita y me dice, búscame, busca mi rostro. Pero no me dice que lo busque de vez en cuando. Me dice Salmo 105:4, dice, buscar a Dios continuamente. Quiere decir que no hay que estar estancándose. ¿Ya? Y muchas veces nos estancamos, pero aún hoy día, hasta el día de hoy, Dios nos está llamando a buscarle, porque hay posibilidades todavía. Dios me está diciendo, todavía tienes oportunidad, Gladys, de buscarme, pero ¿para qué? Yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer continuamente, sin parar. No, sin cesar, sin dejar de hacerlo, porque ese es el anhelo del Padre. El Padre quiere un pueblo que cuando Él venga encuentre en ellos el deseo imperioso de anhelar de su presencia, anhelar su venida y no anhelar las cosas que los demás hacen, como el pueblo estaba en estos momentos anhelando cualquier otra cosa, menos la presencia de Dios, menos el agradar a Dios, y estaban confundidos, estaban totalmente siendo atacados por los pueblos enemigos y siendo cada vez más destruidos, robándoles sus tierras. Y en ese tiempo Asa entonces entiende el mensaje de Dios y en su corazón quiere aprender enseñarle al pueblo cómo buscar a Dios. Y dice que tomó decisiones firmes y dice que cuando hizo lo bueno, dice que derribó los altares, quitó los altares altos. Yo le decía, Señor, ¿cuáles son los altares altos de mi vida? Y sabe, Él me dijo, todo aquello que no le has puesto en primer lugar, todo aquello que no me has puesto a mí en primer lugar, tienes que derribar todo orgullo, toda arrogancia, toda soberbia, todo deseo tuyo carnal, pero que no lo has rendido a mí. Y eso es lo que hizo Asa, sacó toda aquella idolatría del corazón del pueblo y empezó a cambiar la actitud de él y también motivó al pueblo para que también lo hicieran. Y eso es importante porque dice que Asa tuvo paz, dice, y logró un buen ejército con herramientas y un buen equipo de trabajo como era su ejército, porque él era rey, tenía que tener un buen equipo para trabajar, un buen ejército. Pero la Biblia dice que también cuando se determinó Asa
a buscar a Dios y a llevar al pueblo a tener un encuentro con Dios, también se levantaron los enemigos. Siempre cuando usted y yo volvemos a buscar a Dios y queremos buscarlo más y más, se va a levantar el adversario para traer aflicción, para traer temor, para traer enfermedad, para traer conflicto. Pero la actitud de este varón, de este rey, me encantó porque Dios me hizo ver la actitud, no tanto los hechos, sino la actitud del corazón. Un rey es un rey que tiene postura, no es un rey cobarde. Es un rey que siempre tiene que estar mirando el bienestar del pueblo y guerreando. Pero este hombre dice que cuando empezó él a hacer la reforma y los cambios, en el versículo 9, 14, 9 dice, y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000 de hombres y con 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Pero ¿sabe lo que hizo? Asa enfrentó la situación, enfrentó a su enemigo, pero antes de ir, él en el versículo 11 dice que clamó a Dios. Clamó a Dios. Quiere decir que este rey se humilló a Dios, buscó el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que su ejército era 3 veces el ejército de Sera etíope, 3 veces más grande que el ejército que tenía Asa. No habían posibilidades humanamente de poder ellos vencer. Pero ¿qué hizo este varón? Se humilló delante de Dios y mire lo que dice. Ayúdanos, oh Dios, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre nos apoyamos, porque dice que tú das ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. Y ese es el Dios que Dios quiere que conozcamos, que lo conozcamos a Él y le digamos, tú eres nuestro Dios, yo no tengo fuerza, Señor, para salir, pero a la disposición de mi corazón está. Yo quiero servirte, pero tú eres el que da ayuda al débil con el poderoso. Y dice el Señor que oyó la oración de este varón y salió y dice en el versículo, y Jehová deshizo, dice, a los ejércitos de los etíopes delante de Asa y delante de Judá y oyeron. Y dice que Asa y el pueblo que con él estaban persiguieron, se valentonaron, tuvieron tanta fuerza porque sabían que Dios estaba con ellos, que corrieron hasta extinguir a todos sus enemigos. Y dice Dios que atacaron a otras ciudades que les habían robado sus pertenencias y recobraron parte de todo lo que les habían robado sus enemigos. Y luego quiero llevarles al capítulo 15. Mire lo maravilloso de Dios cuando usted y yo lo buscamos, cuando usted y yo nos determinamos a buscarle, cuando queremos obedecerle y nos determinamos y oímos su palabra y nos humillamos a Dios y nos arrepentimos de nuestro mal y empezamos a quitar todo aquello que impide que Dios obre en mi vida. Dice que vino palabra de Dios a través de un hombre llamado Azarías. Y este varón, cuando vio que Asa y el ejército conquistaron esta tierra y que vieron la mano de Dios ahí obrando, dice que salió y le dijo, oídme Asa y toda Judá y Benjamín, porque Asa era rey de estos dos pueblos. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hay una demanda de Dios hacia su pueblo y la demanda es que Dios está con nosotros y quiere estar cada día más cerca de nosotros. Y dice que le busquemos con todo, porque Él está abierto a nosotros. Y dice, Él está con nosotros, es hallado, lo vamos a hallar. Pero dice que esta palabra que este varón oyó, ¿ya? Dice que esta palabra, dice que como ellos lo buscaron así y agradó tanto a Dios, dice que esta palabra, dice que le amó. Cuando Asa, dice versículo 15:8, capítulo 15:8, perdón, cuando Asa oyó las palabras y la profecía, dice, del profeta Azarías, dijo que cobró ánimo.
Mire, el poder de la palabra, las promesas de Dios tienen que cobrar ese ánimo en su corazón y en mi corazón. Dice que este rey cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de todas de estas dos naciones, de Judá y de Benjamín. Dice, y reparó el altar de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Esta palabra de Dios, que cuando oímos la palabra de Dios, esa palabra, y está la actitud de nuestro corazón de humildad, de reconocer que hemos fallado, pero queremos volver. Dios dice en su palabra, búsquenme porque yo estoy con ustedes y ustedes son gratos. Son gratos para mí, así como me complací con mi hijo, así me complazco con el pueblo que me busca, porque son gratos a mí y me complazco, hacen sentir mi corazón grato. Y eso es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo, agradar el corazón del Padre. Y lo que hizo Dios aquí a este varón, que le dio valentía, le dio coraje, le dio vigor, le dio fuerzas para seguir luchando y peleando. Y no solamente trajo reformas al pueblo, no solamente cambió muchas cosas, la actitud del pueblo de la adoración, que dice que levantó el altar que estaba delante del pórtico y se reunió todo el pueblo. Y es lo que Dios quiere que usted y yo levantemos. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y este templo tiene que estar limpio, tiene que estar arrepentido, tiene que convertirse, tiene que haber aquí en nuestro corazón el anhelo ferviente de buscarle con todo nuestro corazón. Y entonces dice que se juntaron todos, dice, se juntaron y sacrificaron alabanzas a Dios. En el versículo 12 dice, y prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de su padre, de todo corazón y de toda su alma, y que no buscan, dice, y que cualquiera que no buscara, dice, al Dios de Israel muere, sea pequeño, grande, hombre o mujer. Y juraron con gran voz de júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron con este juramento, porque de todo su corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaron. Y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas las partes. ¿Sabe? En todo este tiempo que estamos viviendo como país, en el mundo entero, toda esta situación del COVID nos ha traído inestabilidad. A muchos les ha llevado a alejarse de Dios, a otros nos hemos desanimado, a otros nos ha llenado de temor, de miedo, se han enfermado. Pero mire lo que es buscar a Dios, mire lo que significa determinarse a buscar a Dios. Dice que fue hallado de ellos, y Jehová Dios dio paz por todas partes. Y es la promesa de Dios a su iglesia, a su pueblo, de que si nosotros le buscamos vamos a ser hallados, porque Dios está pendiente de usted y de mí, y dice que va a dar paz, va a traer paz a su vida y a mi vida, a su hogar y a mi hogar, a nuestra iglesia, a su pueblo, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, hermanos queridos, qué maravillosa promesa. Hay demandas de Dios que tenemos que buscarlo, nos dice. Él nos está llamando a buscarle, porque también nos dice que este es el tiempo aceptable, este es el tiempo que Dios nos está llamando a su iglesia para cobijarnos como pueblo, para fortalecernos. Dice que le buscaron y fue hallado. Ya ¿cómo estaría ese rey asustado, temeroso frente a ese ejército? Pero cómo su corazón se humilló delante de Dios y halló gracia, el favor de Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando nos determinamos a agradarle, no solamente tenemos los beneficios de la bendición, sino que hallamos favor de Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Proverbios 16:7? Que me llamó esto la atención también cuando estaba leyendo la palabra. Dice la palabra del Señor, el 16:7. 16. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Mire qué tremendo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
aún a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición nos tiene Dios que aún a nuestros propios enemigos Él nos hace que tengamos paz con ellos! No podemos, siempre va a haber alguien a quien usted y yo no le vamos a caer bien, pero el Señor nos da el favor, nos da la gracia para tener esa gracia de poder también hacer aceptos con ellos. ¿Sabe? En Eclesiastés 2:26, para ir terminando, Eclesiastés 2:26, la Biblia dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Si yo agrado a Dios, si yo quiero complacer el corazón de Dios, Dios dice que me da sabiduría. Sabiduría como la que pidió Salomón para guiar al pueblo. Dame sabiduría. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, dame sabiduría para guiar al pueblo. Señor, dame sabiduría para conducirme en esta tierra. Dame sabiduría para caminar en tus caminos, Señor. Y dice que le da ciencia, conocimiento. Nos va a hacer aptos para toda buena obra. Pero también dice que llena nuestro corazón de gozo, de saber que como hemos escogido bien, Dios provoca paz y gozo en nuestro corazón. Hebreos 11:6 dice que es imposible que el que se acerca a Dios vaya sin fe. Tenemos que ir con fe, porque el pueblo que tiene fe es el pueblo que tiene recompensa. Trae recompensa, así como este rey Asa buscó a Dios, escogió servir a Dios, se determinó, guió al pueblo a buscarlo. ¿Sabe? También él hizo cambios en su familia. Su abuela también era idólatra y también él puso orden en su familia. Así también Dios dice que usted y yo primeramente tengo que sacar los altares altos de mi vida, que es lo que no estoy permitiendo que Dios sea el Señor de mi vida, porque hay áreas en mi vida, ambiciones secretas, pensamientos que no son agradables a Dios, sentimientos en mi corazón, resentimiento, todo, dolor, angustia, temor. Han venido porque no le he cedido el derecho legal a mi Padre, al que murió y resucitó, aquel que pagó un precio alto por mí en la cruz, aquel que derramó su sangre por mí, lo hizo completo, Él no se reservó nada. Por lo tanto, yo como iglesia, yo como hija, yo como parte del pueblo de Dios, también tengo que aprender a agradar a mi Padre. Y dice que Él me recompensa. No hay nada que usted y yo no hagamos que Dios no nos recompense. Este rey recibió la recompensa de tener paz, la recompensa de haber recuperado todo lo que habían perdido, o gran parte de lo que habían perdido, aunque este rey después desobedeció, pero aún dice la Biblia que terminó sus años, dice, agradando a Dios, agradables a Dios. Por lo tanto, mire, hemos estado en este principio de año declarando 21 días, declarando las bendiciones y las promesas de Dios. Y Dios dice, iglesia, agrádenme, búsquenme agradarme, iglesia, entiendan la importancia de lo que significa agradarme a mí, porque yo les traigo recompensa. Hay recompensa y queremos en este día que usted y yo deseemos en nuestro corazón anhelar al Señor, anhelarle con todo nuestro corazón. Pablo dijo que él tenía todo por basura por agradar a Dios, por agradar al Señor. Y es lo que usted y yo necesitamos. Una generación está buscando a Dios que quiera agradarle, que quiera servirle con gozo, que quiera buscarle con todo su corazón. 2 promesas le dio Dios. Cuando usa el profeta a Azarías, le dice, yo voy a estar contigo, o sea, su presencia. Y lo otro que le dice, hay recompensa. En el 15:7 de Crónicas dice, hay recompensa para los que buscan al Señor, hay recompensa. Y voy a buscar 14:7 para en el 15:7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí hoy día. Busquemos al Señor agradarle, busquémosle agradarle, porque vamos a tener recompensa del Señor, vamos a tener su presencia y vamos a tener el derecho de poder como hijas reclamar esas promesas de Dios. Todas esas bendiciones hemos tenido, los 21 decretos
decreto que hemos leído y que lo estamos declarando, pero Dios dice, agrádenme, saquen los altares altos que tienen en sus vidas. Este es el templo, cuídenlo, límpienlo, edifiquen un altar grato para mí. ¿Para qué? Para que ustedes me agraden y yo envíe la bendición sobre ustedes. Amada iglesia, busquemos al Señor. Este es el tiempo, es un llamado de Dios, que le busquemos con todo nuestro corazón. Jesús dice que le pidamos a Él, porque todo lo que le pidamos en el nombre del Padre, Él nos va a dar. ¿Pero por qué Él nos va a dar? Cuando vea que nosotros le estamos agradando, que hay la actitud de nuestro corazón de querer adorarle, agradarle con todo nuestro corazón. Hay recompensa. Dice la palabra, pero esforzaos vosotros, esforzaos iglesia Cairo, no desfallezcan vuestras manos, no desfallezca vuestra fe, no desfallezca vuestro ánimo. Esforzaos iglesia, tomémonos de las promesas, escojamos agradecer a Dios, ser gratos, ser un pueblo agradable, que le agrademos a Dios. Y dice, hay recompensa, hay una recompensa que ya Dios la dio, es la vida eterna. Eso nadie nos va a quitar, pero en esta tierra tenemos que aprender a pelear la batalla de la fe y a luchar. Amados iglesias, que esta palabra provoque un despertar en nuestro espíritu, que esta palabra nos motive a seguir buscando más grandemente al Señor y que nazca ese corazón sincero de querer agradarle con todo nuestro corazón. Dios le bendiga. Un hermoso y bendecido día. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida ya en este día domingo, en el cual le rendimos culto, le rendimos todo honor, toda gloria a nuestro Señor Jesucristo, y este día que también somos bendecidos porque Dios nos quiere hablar, ya, y también a usted, amigo, amiga, que a lo mejor por primera vez está viendo este video, no es por casualidad ya de que le haya llegado esta invitación a usted ya para verlo, es porque también Dios le quiere bendecir, ¿ya? Así que vamos a comenzar orando para que el Señor, para que el Espíritu Santo también obre, ¿ya? Y para que vamos a comenzar dándole una orden a nuestro espíritu para que se despierten esta mañana para recibir la palabra de Dios. Amén. Señor Jesús, Padre amado, invocamos su nombre, papito, en el nombre de Jesús oramos, Padre, Dios Todopoderoso, Señor, le pedimos en esta hora, Padre amado, de su presencia, declaramos que usted está aquí entre medio de nosotros, Padre, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora yo le doy una orden a mi espíritu se despierta en el nombre de Jesús. Mi espíritu se despierta en esta mañana, Señor, para recibir la palabra de Dios, Padre. Dios Todopoderoso, Señor. Abra nuestro entendimiento, papito amado, Señor. Quite toda venda, Señor, que nos impide, Señor, entender y ver hacia dónde quiere que vayamos, papito amado, Señor. Abra nuestro entendimiento para comprender la palabra, Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, Señor, llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, papito amado, Señor. Quite toda distracción, Señor. Toma el control de mis pensamientos, Señor, para que toda distracción se vaya, Señor Jesús, y para recibir la bendición, Señor, y alimentar nuestro espíritu con su palabra, Padre. Dios Todopoderoso, Señor, le damos toda la gloria, toda la honra a usted, papito amado. En el nombre de Jesús oramos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, yo en esta mañana les voy a hablar de por qué nosotros ya tenemos que ser una generación que busque a Dios. ¿Ya? Y cuando hablamos de generaciones, ¿cierto? Yo estoy hablando, por ejemplo, de nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos los que son padres, ¿ya? Hay una generación que sigue después de nosotros, ¿ya? Y nosotros tenemos que ser una generación, marcar, ¿ya? Marcar las generaciones futuras, ¿ya? ¿Y cómo logramos eso? ¿Ya?
buscando la presencia de Dios, buscando a Dios, obedeciendo a Dios en todo tiempo. Amén. Así que yo les quiero compartir el relato que aparece en la Biblia, ya el relato de la vida de José. A lo mejor es un relato que es muy conocido, ¿cierto? Para la mayoría. Incluso han hecho películas, ¿cierto? De dibujos animados. Es muy conocida porque es una historia bien atractiva. ¿Por qué? Porque nos muestra la vida de José, que ante la adversidad, José siempre confió en Dios, ya, y siempre obedeció su palabra. Siempre trató de agradar a Dios, ya, y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros, ya. Y vamos a ver cómo José, ¿cierto? Con esa actitud, cómo marcó también las futuras generaciones del pueblo de Israel. Amén. Así que, bueno, este relato ya lo vamos a encontrar en Génesis 37 al capítulo 50. Pero como la mayoría lo conocemos, yo voy a compartir solamente algunos versículos, ¿ya? Y a lo mejor usted que fue invitado, ¿cierto? A lo mejor primera vez que escucha también de José, ya, déjeme decirle que Dios en esta mañana también le quiere bendecir. No es casualidad que este video haya llegado, ¿cierto? A sus manos para que lo pudiese ver. Ya, Dios le quiere bendecir en esta mañana. Ya lo quiere bendecir a través de su palabra. Entonces vamos a ir a Génesis, ya, donde vamos a encontrar el relato de la vida de José. Ya, bueno, José, ¿cierto? Nos empieza a hablar, en los versículos nos empieza a hablar de que era un muchacho de 17 años, decía cuando comienza el relato, ya. Y este muchacho, este joven, ya apacentaba ovejas con sus hermanos, ya, era un pastor, ya. También nos dice el relato, dentro de las descripciones que nos da de la Biblia de José, de cómo era. También José le informaba todo lo que hacían sus hermanos, ya. De hecho, su padre Jacob lo mandaba, ya, a que le reportara, ya, qué estaban haciendo sus hermanos, ya, que cómo se portaban, si estaban trabajando o no, ya. Y por eso también sus hermanos lo aborrecían, dice la palabra, dice la Biblia que lo aborrecían por lo mismo, porque era el hijo más amado, ya, de su padre Jacob. Ya, también dice la Escritura que tenía las mejores vestiduras, ya, tenía su padre Jacob, le tenía ropa especial para ella con distintos colores, ¿cierto? No era la vestidura común y corriente que podía usar un pastor, ¿ya? Y por eso sus hermanos lo aborrecían, a lo mejor le tenían envidia, ¿cierto? Y en Génesis 37, 3 y 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que ellos trataban mal a José, ¿ya? Bueno, sus hermanos, ¿cierto? Dentro de sus hermanos estaban Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad, ¿ya? Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que hicieron sus hermanos? Ya en Génesis 37 y 18
ya nos dice que, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Ya Jacob envió a José a que le reportara qué estaban haciendo sus hermanos, y sus hermanos ya la verdad que se habían ido a otra parte, no donde los había mandado a pastorear su padre, ya se fueron a hacer otras cosas, ya de las cuales eh, José tuvo que ir a ver, ¿cierto? A buscarlos, ya para poder reportarle a su padre, ya. Pero cuando le vieron llegar, ellos se pusieron de acuerdo. Claro, lo vieron de lejos y empezaron a conspirar. Se pusieron de acuerdo para matarle, ¿ya? Pero uno de sus hermanos, ya, uno de sus hermanos dijo, ¿qué sacamos con matarle? No vamos a sacar ningún provecho, aparte de deshacerse de José solamente. Y veamos lo que dice Génesis 37, 26 y 28. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Se da cuenta, hermanos? Bueno, gracias al Señor porque Dios también estaba con José, no permitió ya por sus planes y sus propósitos que Dios tenía con José, ya no permitió que le quitaran la vida. Ya, pero imagínense usted que sus hermanos estén contra usted. Ya, imagínense que sus hermanos lo vendiesen como un esclavo. Ya, debe ser algo súper fuerte. Ya, entonces ya lo dice el relato, ya dice la Biblia que lo vendieron ya y lo llevaron a Egipto. Ya en el versículo 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, ya oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ya luego en Egipto, ya donde lo vendieron, cierto, a este oficial de la guardia del faraón, ocurrieron varios hechos, ya, pero estos hechos probaron ya la obediencia de José. Génesis 39, versículo 1 y 2, ya, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Bueno, la Biblia aquí nos dice que fue un varón muy, muy próspero, ya fue prosperado porque todo lo que hacía ya lo sacaba adelante, ¿cierto? Todo lo que fue tanto que este oficial, ¿cierto? Que Potifar eh, le entregó todos sus bienes ya para que se lo administrara, ¿ya? Eh, pero también dentro de eso también hubo otra prueba para José, ¿ya? Una prueba muy difícil porque dijimos que era un joven, ¿cierto? ¿No? Era un muchacho y lo que le ocurrió ya es el relato que aparece en Génesis 39, 7 y 8, que dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. A lo mejor para un joven, ¿cierto?, de esta edad,
A lo mejor podía haber sido algo incluso atractivo de haber estado con una mujer, ¿cierto? Pero él prefirió agradar a Dios, ¿ya? Y este es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar, ¿ya? Si ustedes se fijan, todas las pruebas que le va poniendo Dios también a José, ¿cierto? Para probar su fidelidad, él siempre con humildad, ¿cierto? Y siempre tratando de agradar a Dios. Y es así como nosotros también tenemos que comportarnos. Bueno, esta mujer sabemos que como no le resultó, lo acusó injustamente. Ya ella seguía día a día eh, acosándolo, ¿cierto? Y en una de esas veces incluso él tuvo que arrancar y ella le quitó parte de su ropa y él tuvo que arrancar así. Y aprovechó esa instancia para acusarlo de que él se había querido aprovechar de ella. ¿Ya? Y en Génesis 39:20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, José, otra prueba más es haber estado en la cárcel, pero como Dios estaba con él, ya también allí en la cárcel, allí fue bendecido y prosperado. Eh, Se ganó la confianza ya del carcelero, ¿cierto? Y también este don que Dios le había dado eh, de poder administrar, ¿ya? Y hacer todas las cosas prósperas, ¿ya? Y además el otro don que era interpretar los sueños. Fue así eh, como conoció ahí en la cárcel al copero de Faraón, ya en la cual le interpretó un sueño, ya, y le dijo que iba a estar con el rey nuevamente sirviéndole. Y lo único que le pidió fue que se acordase de él ya cuando estuviera ahí, ya. Más adelante el relato nos habla ya de que Faraón también empezó a tener sueños y no tenía quien le interpretara esos sueños, ya, y fue ahí cuando el copero, ¿cierto?, se acordó y fue a buscar a José, ya lo sacó de la cárcel y lo llevó ante Faraón, y desde ahí, ya que también José tuvo la confianza del faraón, ya que José, aunque era muy joven, tenía mucha sabiduría, porque esa sabiduría venía de parte de Dios, ya, y todo lo que hacía, como decía, lo prosperaba. Ya hubo tiempo de hambruna en Egipto, ya, y él se preparó, ¿cierto? Ya para afrontar este mal tiempo que venía, ¿ya? Donde había falta de alimento, ¿ya? Y era tanto que de todas partes venían a comprar a Egipto, ¿ya? A pedir por favor que les vendieran algo de trigo, algo para poder sustentar a sus familias, ¿ya? Y dentro de eso, ¿ya? Nos cuenta el relato de que fueron los hermanos de José a pedir que les vendieran alimentos, ya para llevarlo a su tierra, ya a la tierra de Canaán. Entonces, José reconoció ya a sus hermanos, pero no así los hermanos lo conocieron a él. Ya, entonces continúa el relato, ¿cierto? Bueno, todos lo conocemos y al final su hermano menor, ¿ya? Y su padre, ¿ya? Llegaron a Egipto, ¿ya? Y es aquí, ¿ya? Donde se presentan ante Faraón, él administraba, él no había, solamente el Faraón era mayor que José, ¿ya? Él
disponía de todo, ya se hacía lo que José decía, ya entonces eh, mandó a buscar a su padre, a Jacob y a toda su familia. Obviamente ya había hablado con sus hermanos, ya sabían quién era, ¿cierto? Y le dieron la noticia a su padre, a Jacob. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es aquí donde se ve también afectadas todas las generaciones, ¿ya? Incluso por la obediencia, ¿ya? De, de José, ¿ya? De obedecer, de la obediencia que tenía hacia Dios y hacia su mandato, ¿cierto? Eh, También Dios perdonó a sus hermanos, ¿ya? Así como también ellos ya se fueron a vivir a Egipto, en Génesis 47, para resumir un poco, ya versículos 5 y 6 dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habitan en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayores del ganado mío. Entonces el faraón ya invitó a vivir a Jacob, al padre de José, ya, y a todos sus hermanos, todas sus familias. Y es aquí cuando se establecen en esa tierra ya las 12 tribus de Israel, ya. Y esto fue ya porque José nunca se apartó y nunca desobedeció ya a Dios. Siempre buscó ya de la presencia de Dios, ya, y es así como impactó no solamente las generaciones futuras que también pasaron más adelante, cierto, sus dos hijos, ya también a ser tribus, ya. Eh, y eso ya es lo que marca la generación, incluso es un hecho tan importante ya en la vida del pueblo de Israel, ya de estas 12 tribus, ya, que fue gracias a la fidelidad ya de José ya hacia Dios. Pero tenemos que ver otro punto, cómo conoció José a Dios. Ya, vemos en el relato que nos habla de un joven, ¿cierto? Que siempre guardó los mandamientos, ¿cierto? Y siempre tuvo en su corazón obedecer a Dios, eh, pero en realidad, ¿quién le enseñó? ¿Ya? ¿Quién le enseñó los mandamientos? ¿Quién le enseñó las escrituras? ¿Ya? Fue su padre Jacob, ¿ya? Y también podemos ver en Génesis 28, versículos 3 y 4, que dice, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Hermanos, Dios es un Dios de generaciones, ¿ya? Y como podemos ver aquí, ya en este ejemplo de la vida de José, ya, si vamos una generación antes, ya a Jacob, su padre, el padre de José, ya podemos ver que en José ya se están cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Jacob. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que buscar de Dios, más aún en este tiempo, que son los últimos tiempos que son, y no van a venir tiempos mejores tampoco. Ya estamos viviendo cosas que nunca habíamos visto antes. Y eso nos da a entender de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, ya va a ser pronto. ¿Ya? Y es nuestra responsabilidad
que nosotros enseñemos a nuestras futuras generaciones, en este caso a los padres, ya los padres tienen que enseñar a sus hijos ya a obedecer, tienen que enseñar a obedecer a Dios, tienen que enseñar ese temor a Dios, ya para que lo vean para que siempre estén buscando agradar a nuestro Señor. Entonces, hermanos, el llamado en esta mañana es ese, ya a que seamos realmente una generación que busque a Dios, ya seamos una generación ya que podamos impactar ya a nuestras futuras generaciones y también a la actual. Nosotros en este tiempo podemos hacer la diferencia y eso solamente lo vamos a lograr con la búsqueda del Señor, ¿cierto? En oración, ¿ya? Y también con nuestro testimonio de vida. Tienen que vernos, ya tienen que ver la presencia de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Así que ese es el llamado a seguir buscando del Señor y que seamos una generación que le agrade a nuestro Señor, ¿ya? Para que también seamos bendecidos, ¿ya? Cambiando las futuras generaciones. Amén. Un abrazo